Comencé a los 16 en mi ciudad, en los suburbios de una gran ciudad. Al principio me pusieron a ayudar al chef en la cocina, a limpiar el lugar y esas cosas. 2 meses después, mi jefe me dijo que, en los días libres del repartidor principal, yo haría las entregas. Y respondí que sí, por supuesto. Entonces, de repente, el repartidor renunció. Cuando volvió de entregar una pizza a una casa, parecía traumatizado y alterado, como si algo en su cara y en sus ojos no estuviera bien. Entró en la oficina de mi jefe y discutieron durante unos 15 minutos. Luego salió y me dijo: «Buena suerte, chico», y me comentó que había renunciado. Le pregunté por qué, y él solo dijo: «Es un trabajo de porquería, eso es todo». Luego me dio una palmada en la espalda y se fue. Sabía que era algo más que solo un trabajo de porquería, pero no le di mucha importancia. Esa fue la última vez que lo vi. Durante las siguientes 2 semanas, yo fui el repartidor de pizzas hasta que pudieran encontrar a alguien más. 2 semanas después de estar entregando pizzas, mi jefe me dio la dirección de una casa y, como de costumbre, la ingresé en el GPS y me dirigí hacia allá, viendo el atardecer mientras conducía. Esperaba que no me tomara más de 2 minutos para poder llegar a casa pronto. Desafortunadamente, la casa estaba en la zona rural del pueblo, donde las viviendas están separadas por más de 400 metros. Me detuve frente a una casa de 2 pisos y la observé. Sentí un escalofrío al mirarla. El césped estaba sin cortar, lleno de malezas, los árboles muertos, y el viejo porche no tenía sillas, ni macetas, ni mesas. Estaba vacío. Parecía abandonada. Pero aún así, me bajé del coche y toqué la puerta, esperando que mi jefe me hubiera dado la dirección incorrecta para poder irme de ahí. Entonces, la cerradura comenzó a moverse y la puerta se abrió. Era una anciana, de al menos 70 años, con el cabello blanco, sin dientes y muy delgada, además de bastante baja. Sus ojos me miraban fijamente, lo cual me asustó bastante. Pensé que si era amable, todo saldría bien. «Pizza de pepperoni, señora», dije con la voz más amistosa que pude. «Sí», respondió con una voz ronca, como si tuviera dolor de garganta. «Bueno, aquí tiene», le dije mientras le entregaba la pizza, pero ella solo la miró sin ninguna emoción y no la tomó, buscando su cartera. «¿Viniste con alguien más?», preguntó. Me congelé y rápidamente la miré de nuevo. Seguía observándome con esa mirada penetrante. Esa pregunta me aterrorizó. No», respondí. «¿Dónde está el otro?». «La última vez que vino se fue corriendo». Eso no tenía sentido. «Renunció hace unas semanas», le contesté. Entonces, ella buscó en su bolso, o al menos eso pensé, durante lo que me parecieron los minutos más largos de mi vida. Tenía una mano dentro de la cartera, pero no sacaba nada. Podía ver que sostenía algo en su mano derecha, pero no lograba distinguir qué era. Ahí fue cuando realmente me empecé a asustar. ¿Y si era gas pimienta? ¿O un cuchillo? ¿O incluso una pistola? ¿Por qué le tomaba tanto tiempo sacar $10 de su cartera? Entonces, detrás de ella, vi una sombra, la silueta de un hombre que se acercaba a la puerta. De repente, escuché pasos aplastando las hojas secas a mi izquierda, al lado del porche, y una voz grave de hombre que decía: «Oye». Miré hacia ese lado y vi la cabeza de un hombre de mediana edad, con una expresión de enojo, asomándose por el porche. Ese hombre comenzó a subir las escaleras del porche, y en ese momento me di cuenta de que ya era suficiente. Corrí hacia mi coche, arrojé la pizza dentro, lo encendí y me fui.
No miré atrás mientras me alejaba en la oscuridad. Tuve que mentir y pagar la pizza de mi propio bolsillo, pero valió la pena. El día que renuncié, decidí contarle a mi jefe lo que había pasado esa noche, a lo que él se asustó y me preguntó por qué no se lo había dicho antes. Me comentó que James, el antiguo repartidor, le había dicho algo, como que simplemente se había ido de ahí sin prestarle atención a la anciana. Mi jefe entonces llamó a la policía para que investigaran la situación sospechosa y me dijo que podía irme. 2 días después, me llamó para decirme que la policía había registrado la casa como embargada desde hacía más de 1 año y que encontraron a 3 personas viviendo allí cuando entraron. 2 hombres y la anciana con la que me encontré. Los arrestaron y no me contó nada más. Todavía estoy traumatizado y no sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado. Podrían haberme atacado fácilmente, pero gracias a Dios renuncié después y sigo con vida. Número 2. Nunca olvidaré la vez que cubrí el turno de mi amigo en la pizzería donde trabajábamos. Él era el repartidor, mientras que yo normalmente atendía la caja. Esa noche hice 2 entregas a personas normales, pero luego mi gerente me dio una última entrega para la noche. Estaba a 8 kilómetros, lo que era un trayecto largo para lo que estaba acostumbrado. El GPS me indicó salir de la autopista hacia un pueblo muy tranquilo. De alguna manera, nunca había oído hablar de ese lugar. El GPS me llevó por unas calles laterales que estaban aún más vacías que las calles principales de ese pueblo. La mitad de las farolas ni siquiera estaban encendidas. No me gustaba el aspecto de ese lugar. Solo quería entregar la pizza y largarme. Llegué a la casa. Era una pequeña vivienda de un solo piso. Toqué el timbre y, casi de inmediato, la puerta se abrió de golpe. Un hombre mayor, tal vez de unos 50 años, abrió la puerta. Los pocos cabellos que le quedaban en la cabeza eran grises y su rostro era muy pálido, con un bigote gris. Me sonrió y me dijo que enseguida volvía. Se alejó hacia el interior de la casa, fuera de mi vista, y yo solo me quedé ahí, en el frío, esperándolo. Estaba un poco incómodo por el área y la apariencia del hombre no ayudaba. Escuché el sonido de pisadas en el suelo de madera dentro de la casa y el hombre volvió a aparecer en la puerta con una sonrisa. Me dijo que debía entrar donde hacía calor mientras esperaba. Le respondí que estaba bien, pero él comenzó a insistir en que entrara. No puedo justificar mis acciones, pero hacía como 5 grados afuera. Tontamente, entré en la casa de este extraño sospechoso. Cerró la puerta detrás de mí y rápidamente se dirigió a otra habitación. Ni siquiera estaba mucho más cálido dentro de la casa. Claramente, no tenía sistema de calefacción. Empecé a acercarme más y más a la puerta mientras me ponía más incómodo. Luego, el hombre salió de otra habitación y me sonrió de nuevo. Abrió una puerta que aparentemente daba al sótano. Miró hacia abajo y me dijo que normalmente dejaba su dinero allí. Me pidió que lo acompañara al sótano, pero me negué. Desde donde estaba, pude ver que estaba completamente oscuro allá abajo. Entonces, lo que sucedió a continuación es donde todo se desmoronó. Escuché el sonido de un escalón crujir proveniente del sótano. Alguien más estaba allí abajo. Decidí que era hora de irme y me di la vuelta para abrir la puerta. Pero el hombre ya estaba justo encima de mí. Le di un puñetazo en la cara y logré inmovilizarlo, pero escuché a alguien subiendo las escaleras del sótano y tenía que salir de ahí. Empujé al hombre al suelo
Salí corriendo, me subí a mi coche y me fui sin mirar atrás. Le conté todo a mi gerente y él llamó a la policía, pero no sé qué pasó después. Mi gerente me dio un par de días libres después de eso. Desde entonces, soy mucho más consciente del hecho de que nunca debes entrar a la casa de un desconocido. Número 1. Una noche muy tarde estaba haciendo una entrega. Probablemente fue el trayecto más largo que he hecho para una entrega de pizza desde la pizzería donde trabajaba. Fue un recorrido de 20 minutos, lo cual no es tan extraño por la zona donde vivo. Además, habían pedido 4 pizzas grandes, así que supuse que era para una fiesta y que recibiría una propina mucho mayor. Conducir por caminos de tierra de noche siempre era molesto. Llegué a la dirección indicada. Era un edificio viejo y sospechoso en medio de un claro del bosque. No había coches estacionados en ningún lado, ni luces encendidas. Puse el coche en estacionamiento y llamé a mi jefe. Le pedí que volviera a leerme la dirección al menos 3 veces para asegurarme de que la había escrito bien, pero todo estaba correcto. Podía notar que mi jefe estaba de muy mal humor y me dijo que al menos llamara a la puerta y lo revisara. Normalmente se enfadaba si devolvíamos una pizza, pero tenía miedo de lo que haría si devolvía 4. Me sentía increíblemente inquieto, pero aún así salí del coche y me obligué a caminar hasta la puerta principal del edificio. No había timbre, así que simplemente golpeé con fuerza. No escuché nada y realmente no esperaba escuchar algo. Estaba extremadamente decepcionado, no porque nadie respondiera a la puerta, sino porque me estaba dando cuenta de que todo había sido una pérdida de tiempo y gasolina. Golpeé una vez más por desesperación y entonces comencé a escuchar algún tipo de ruido dentro del edificio. Golpeé de nuevo y grité que era el repartidor de pizza. Entonces, el silencio. Ahora me sentía más incómodo que antes, pero antes de que pudiera darme la vuelta, noté algo en la ventana. Había alguien mirando a través de ella. No podía distinguir si era un hombre o una mujer. Solo notaba sus ojos. Estaban abiertos más de lo que creía posible, mirándome fijamente. Eso me perturbó lo suficiente como para dejar caer las pizzas y correr de regreso a mi coche. Lo peor fue que no arrancaba hasta que giré la llave por 3ª vez. Salí de la hierba y volví al camino de tierra, pero sentía que el coche se sacudía y golpeaba algo. Algo no estaba bien. No había avanzado mucho desde el edificio cuando empecé a escuchar un sonido agudo de raspado proveniente del exterior. Había tanta resistencia que no podía conducir. El coche se detuvo. Salí para ver qué demonios estaba pasando. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras sentía que mi corazón latía de manera irregular. Mis neumáticos habían sido rajados y se habían salido completamente de las llantas. No solo los delanteros, todos los neumáticos habían sido cortados. Me di cuenta de que alguien había hecho esto mientras yo golpeaba la puerta de ese edificio. En lugar de correr, regresé al coche y cerré las puertas con seguro. Estaba tan cerca del edificio que prácticamente podía verlo desde donde estaba, si no fuera por los árboles bloqueando la vista. Marqué el número de emergencias y le conté todo a la operadora. Ella me dijo que la policía llegaría lo antes posible y que debía quedarme oculto. Le pregunté si era recomendable quedarme en el coche o escapar, y me dijo que lo mejor era quedarme en el coche con las puertas bloqueadas. Me pidió que me mantuviera en la línea con ella hasta que llegaran los policías.
Todo mi cuerpo temblaba. No había nada a mi alrededor, excepto un bosque oscuro que parecía interminable. Sabía que tardarían en llegar. No me sentía cómodo quedándome en el coche tan cerca de quien había hecho esto, pero lo peor estaba por venir. Todavía me estremece hasta el día de hoy y espero que nadie tenga que experimentar este tipo de miedo. Mientras revisaba todas las ventanas, asegurándome de que no hubiera nadie afuera, miré el retrovisor y ahí estaba la misma persona. La misma persona que vi en la ventana, con los ojos abiertos aún más que antes. Ahora podía ver que era una mujer y pude distinguir una leve sonrisa que empezaba a formarse en su rostro. Abrí la puerta y salí corriendo hacia el bosque, sin importarme el ruido que hacía. Corrí hasta quedarme sin aliento, lo cual no tardó mucho, y me escondí detrás de un tronco gigante en el suelo. Intenté cubrir mi respiración pesada con la mano mientras esperaba, lo que me pareció una eternidad, hasta que finalmente escuché sirenas a lo lejos. Reuní todas las fuerzas que me quedaban para correr en dirección al camino de tierra. Eventualmente, las luces rojas y azules aparecieron ante mis ojos, y nunca me había sentido mejor en toda mi vida. Estaban estacionados frente a mi coche, investigando con linternas. Salí gritando como un loco para que me ayudaran. Caí al suelo y comencé a sentir náuseas, casi vomitando de tanto correr. Me levantaron y empezaron a hacerme preguntas, a lo que respondí lo mejor que pude. Uno de los coches se dirigió al edificio y los dos oficiales comenzaron a inspeccionarlo. Volvieron sin nada, excepto por un par de objetos afilados. Estos objetos eran exactamente los mismos que se usaron para cortar mis neumáticos. Los policías dedujeron que era alguna pareja enferma y demente, dado que vi a una mujer, pero lamentablemente nunca los encontraron, y eso todavía me atormenta hasta el día de hoy. Obviamente, renuncié a mi trabajo justo después de eso y comencé a trabajar en un supermercado local. Sé que nunca olvidaré haber visto a esa mujer en la parte trasera de mi coche.